La primera vez que detectamos algo que no pertenece a nuestro sistema solar fue en octubre de 2017. Un objeto pequeño, apenas 400 metros de largo, pasó entre el Sol y Mercurio a 87 kilómetros por segundo. Lo llamamos Oumuamua, que significa explorador en hawaiano. Se movía demasiado rápido para haber nacido aquí. Su trayectoria era hiperbólica, no elíptica, lo que significaba que venía de las estrellas y regresaba a ellas. Nunca volvería. Pasó tan rápido que apenas pudimos fotografiarlo, apenas pudimos medir su composición, apenas pudimos confirmar que era real antes de que desapareciera en la oscuridad del espacio interestelar para siempre. Y nos dejó con más preguntas que respuestas. Parecía acelerar ligeramente sin razón aparente. No tenía cola de cometa visible. Su forma era extraña, como un cigarro o un disco aplanado. Algunos científicos especularon, medio en broma, medio en serio, que podría ser tecnología alienígena. Una vela solar. Una sonda enviada por otra civilización. Pero probablemente era solo una roca rara, un cometa sin cola, un asteroide con forma extraña, una rareza estadística que tuvimos la suerte de detectar. Eso nos dijimos, y entonces, en 2024, detectamos otro. Y este era diferente. Este no se quedó callado. Este estaba químicamente vivo de formas que no deberían ser posibles en el vacío helado del espacio. Este tenía un nombre menos poético, pero más aterrador en sus implicaciones. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar catalogado. Y cuando apuntamos nuestros espectrógrafos hacia él, cuando analizamos la luz que reflejaba, cuando estudiamos las emisiones de gas que salían de su superficie, descubrimos algo que rompió nuestra comprensión de cómo funciona la química en el espacio profundo. Atlas no se comportaba como materia muerta dando tumbos por el vacío. Se comportaba como algo que estaba reaccionando, cambiando, transformándose. Algunos científicos, los más cautelosos, lo llamaron actividad química inesperada. Otros, los más honestos, admitieron que parecía un metabolismo. Y todos sabían lo que eso implicaba, pero nadie quería decirlo en voz alta. Quizás la vida no es rara. Quizás la química que precede a la vida. Esa danza compleja de moléculas orgánicas, organizándose en estructuras cada vez más complejas, es el estado normal de la materia en toda la galaxia. Quizás estamos rodeados de química prebiótica, viajando entre las estrellas como polen cósmico, esperando aterrizar en el planeta correcto. Y Atlas era la prueba flotando a millones de kilómetros por hora a través de nuestro vecindario, mostrando sus reacciones químicas imposibles a cualquiera que mirara, antes de continuar su viaje hacia sistemas estelares que no visitará hasta dentro de millones de años. Un mensajero sin intención. Un experimento químico natural ocurriendo en tiempo real frente a nuestros telescopios. La evidencia viviente de que el universo no es estéril. Que entre las estrellas, en el frío mortal del vacío interestelar, lejos de cualquier fuente de calor, la química no se detiene. Continúa, evoluciona, se complica. Y quizás, solo quizás, eventualmente cobra vida. Déjame explicarte exactamente qué estaba haciendo Atlas que era tan imposible. Tan aterrador en sus implicaciones. Tan revolucionario para nuestra comprensión de cómo se distribuye la vida por la galaxia. Cuando un cometa normal se acerca al Sol, el calor solar sublima el hielo en su superficie. El hielo se convierte directamente en gas sin pasar por estado líquido. Ese gas forma la cola característica del cometa, esa cola brillante que siempre apunta lejos del Sol, empujada por el viento solar. Es un proceso simple, predecible, gobernado por termodinámica básica. Atlas no estaba haciendo eso. Atlas estaba emitiendo gases incluso cuando estaba demasiado lejos del Sol para que el calor solar importara.
estaba activo más allá de la órbita de Júpiter, donde la temperatura es de menos 160 grados Celsius, donde cualquier hielo de agua debería estar congelado sólido como roca. Pero los espectrógrafos detectaban emisiones, compuestos orgánicos complejos, moléculas que contenían carbono, nitrógeno, oxígeno, no solo hielo de agua simple, sino química orgánica, la química de la vida. Y no solo estaban siendo liberadas por sublimación pasiva, estaban siendo producidas, transformadas, de moléculas simples a moléculas más complejas, mientras viajaba por el espacio. Eso no debería ser posible. En el vacío del espacio, sin atmósfera, sin presión, sin agua líquida, la química se detiene. Las moléculas pueden chocar ocasionalmente si hay suficiente densidad de gas. Pero las reacciones complejas, las que requieren múltiples pasos, las que construyen estructuras orgánicas grandes, esas necesitan condiciones especiales. Necesitan solventes, agua o algún otro líquido donde las moléculas puedan moverse y encontrarse. Necesitan energía, calor o luz o radiación para impulsar las reacciones. Necesitan tiempo, millones de años de moléculas chocando hasta que por azar se forme algo interesante. Atlas no tenía ninguna de esas cosas. Estaba en el vacío, sin solvente. Estaba lejos del Sol, sin fuente de calor. Estaba viajando a 87 kilómetros por segundo, sin tiempo para reacciones lentas. Y sin embargo, las reacciones estaban ocurriendo. Moléculas de metano convirtiéndose en etano, etano convirtiéndose en propano, cadenas carbonadas alargándose, grupos funcionales añadiéndose, complejidad emergiendo de simplicidad. Era como ver una célula viva bajo un microscopio, excepto que no era una célula, era una roca del tamaño de una montaña viajando entre las estrellas y comportándose como si estuviera metabólicamente activa. Los científicos propusieron explicaciones desesperadas. Quizás había bolsas de agua líquida atrapadas en el interior, mantenidas líquidas por el calor de la desintegración radiactiva de elementos en la roca. Posible, pero los cálculos mostraban que no habría suficiente calor para mantener agua líquida a esas temperaturas. Quizás la radiación cósmica estaba proporcionando energía para impulsar las reacciones. También posible, los rayos cósmicos pueden romper moléculas y crear radicales libres que luego reaccionan. Pero eso generalmente produce química destructiva, no constructiva. Rompe moléculas grandes en pedazos pequeños, no las construye. Quizás había microorganismos en Atlas, vida real, bacterias o arqueas, o algo completamente diferente que evolucionó en otro sistema estelar y ahora estaba viajando por la galaxia buscando un nuevo hogar. Esta era la explicación que nadie quería decir en voz alta porque sonaba como ciencia ficción. Pero era compatible con los datos. Si hubiera vida microbiana en Atlas, si esa vida estuviera metabólicamente activa, incluso en el frío del espacio, eso explicaría las reacciones químicas complejas. Pero también planteaba preguntas aterradoras. Si la vida puede sobrevivir en rocas interestelares, entonces la panspermia no es solo posible, es inevitable. La vida se propaga por la galaxia como un virus. Cada vez que un asteroide golpea un planeta habitado, lanza fragmentos de roca al espacio. Algunos de esos fragmentos alcanzan velocidades de escape. Algunos terminan en órbitas que los llevan a otros sistemas estelares. Y si hay vida microbiana en esas rocas, si esa vida puede entrar en animación suspendida y sobrevivir millones de años de viaje interestelar, entonces cada planeta habitado es una fuente de contaminación biológica para toda la galaxia. No estamos aislados. Nunca lo estuvimos. Somos parte de una red de intercambio biológico que abarca la Vía Láctea. Y Atlas era la prueba. Pero había algo más. Algo que los astrónomos notaron
cuando rastrearon la trayectoria de Atlas hacia atrás en el tiempo para determinar de dónde venía. Venía de la dirección general de la constelación de Sagitario. Eso no decía mucho, porque Sagitario cubre una gran porción del cielo. Pero cuando refinaron los cálculos, cuando trazaron su órbita con más precisión, descubrieron algo inquietante. Atlas no venía de ningún sistema estelar conocido cercano. Venía de mucho más lejos, de miles de años luz de distancia, de una región del espacio donde las estrellas son más viejas, más ricas en metales, más propensas a tener planetas rocosos. Y había estado viajando durante millones de años, quizás decenas de millones. Era un viajero antiguo, un fragmento de un mundo que existió cuando los dinosaurios todavía caminaban en la Tierra. O antes, mucho antes. Y durante todo ese tiempo, durante todo ese viaje a través del vacío interestelar, su química había permanecido activa. Las moléculas orgánicas en su superficie no se habían congelado en inactividad permanente. Habían continuado, reaccionando. Lentamente. Tal vez activadas por impactos ocasionales de rayos cósmicos. Tal vez impulsadas por radiactividad interna. Tal vez por algún mecanismo que no comprendemos. Pero habían permanecido químicamente vivas. Y eso significaba que la química prebiótica, la química que eventualmente conduce a la vida, no estaba confinada a planetas. Estaba ocurriendo en todas partes, en asteroides, en cometas, en granos de polvo flotando entre las estrellas, en nubes moleculares gigantes donde nacen nuevas estrellas. El universo entero era un laboratorio químico gigante experimentando constantemente con nuevas combinaciones de átomos. Y ocasionalmente, esos experimentos producían algo especial, algo que podía autorreplicarse, algo que podía evolucionar, algo que eventualmente abría ojos y miraba al cielo y se preguntaba de dónde venía. Como nosotros. Ahora permíteme explicarte qué significa esto para nuestra comprensión de nuestro propio origen. Durante mucho tiempo, asumimos que la vida en la Tierra comenzó aquí. Que las primeras moléculas autorreplicantes surgieron en charcos de marea o respiraderos hidrotermales o charcas tibias llenas de químicos orgánicos. Que la Tierra era un sistema cerrado donde la vida evolucionó de forma independiente. La hipótesis de la panspermia siempre existió como una alternativa. La idea de que la vida, o al menos sus precursores químicos, llegó del espacio. Que cometas y asteroides bombardearon la Tierra joven y depositaron moléculas orgánicas complejas que luego evolucionaron en vida. Pero era una hipótesis marginal, difícil de probar, fácil de ignorar. Atlas la hizo imposible de ignorar. Porque si Atlas, un objeto aleatorio viajando por el espacio interestelar, está químicamente activo, entonces cada cometa que golpeó la Tierra joven probablemente también lo estaba. Y eso significa que la Tierra fue bombardeada no solo con agua y minerales, sino con química prebiótica, con moléculas que ya estaban a medio camino hacia convertirse en vida, con experimentos químicos que se habían estado ejecutando durante millones de años en el espacio antes de aterrizar aquí. No tuvimos que empezar desde cero, tuvimos una ventaja inicial. Y si la Tierra tuvo una ventaja inicial, entonces cada planeta rocoso en cada sistema estelar también la tiene. Cada uno está siendo bombardeado constantemente con químicos orgánicos del espacio. La materia prima para la vida está siendo entregada gratuitamente por el universo. Lo único que necesitas es un planeta con las condiciones correctas. Agua líquida, atmósfera protectora, fuente de energía estable. Y el resto sucede casi inevitablemente. Las moléculas orgánicas aterrizan, se disuelven en agua, comienzan a interactuar. Eventualmente, por puro azar, algunas se vuelven autorreplicantes.
y entonces la evolución toma el control. Esto transforma completamente la ecuación de Drake, la fórmula que usamos para estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en la galaxia. Uno de los términos más inciertos en esa ecuación es la probabilidad de que la vida surja en un planeta habitable. Solíamos pensar que era pequeña, quizás 1 en 1.000.000, quizás 1 en 1.000 millones. Pero si la química prebiótica está ocurriendo en todas partes del espacio, si cada planeta está siendo sembrado constantemente con los ingredientes para la vida, entonces la probabilidad no es pequeña, es cercana a 1, casi inevitable, lo que significa que la vida no es rara en el universo. Es común, tal vez incluso ubicua. Y si la vida es común, entonces la vida compleja también debería ser común. Y si la vida compleja es común, entonces, estadísticamente, la vida inteligente también debería existir en muchos lugares. Y eso nos devuelve a la paradoja de Fermi con renovada urgencia. Si la vida es tan común, si el universo está sembrando planetas con química prebiótica constantemente, ¿dónde está todo el mundo? Atlas viajó durante millones de años a través del espacio interestelar sin ser detectado por nadie, sin ser interceptado, sin recibir señales de radio de civilizaciones curiosas. Solo nosotros lo vimos. Y solo porque casualmente pasó lo suficientemente cerca de la Tierra como para que nuestros telescopios lo detectaran. Si hay otras civilizaciones ahí afuera, con telescopios mejores que los nuestros, con redes de vigilancia que cubren todo su sistema estelar, con la tecnología para interceptar objetos interestelares y estudiarlos de cerca, ¿por qué no detectaron Atlas? ¿Por qué no enviaron una sonda para encontrarse con él? ¿Por qué no transmitieron un mensaje? Hola, viajero interestelar, te hemos visto, ¿sabemos de dónde vienes? Silencio. Como siempre. El silencio cósmico que hace que cada descubrimiento astronómico sea simultáneamente emocionante y aterrador. Emocionante porque aprendemos más sobre el universo. Aterrador porque confirmamos que estamos solos en ese universo. O al menos, solos en el sentido que importa. Solos en nuestra capacidad de detectar y preguntarnos y tratar de entender. Atlas continuó su viaje. No pidió permiso. No dejó información de contacto. No se detuvo para visitas turísticas. Pasó por nuestro sistema solar a 87 kilómetros por segundo. Permitió que nuestros telescopios lo observaran durante algunas semanas. Y luego continuó hacia la oscuridad del espacio interestelar. En este momento está más allá de la órbita de Neptuno, más allá del cinturón de Kuiper, adentrándose en la nube de Oort. En unos pocos años estará completamente fuera de nuestro sistema solar. En unas décadas estará tan lejos que ningún telescopio en la Tierra podrá detectarlo. Y en millones de años llegará a otro sistema estelar. Quizás ese sistema tenga planetas. Quizás uno de esos planetas sea habitable. Quizás Atlas se acercará demasiado a ese planeta, será capturado por su gravedad y se estrellará contra su superficie. Y las moléculas orgánicas que ha estado cultivando durante su viaje de millones de años se derramarán en los océanos de ese planeta. Y quizás, solo quizás, alguna de esas moléculas logrará autorreplicarse y comenzará la vida, como quizás comenzó aquí, hace 4.000 millones de años, cuando otro Atlas golpeó la Tierra joven. Somos hijos de las estrellas no solo metafóricamente, literalmente. Los átomos en nuestros cuerpos se forjaron en núcleos estelares, y las moléculas que eventualmente se convirtieron en la primera vida podrían haber viajado aquí en rocas como Atlas. Somos polvo de estrellas que cobró vida. Y ahora, irónicamente, estamos a punto de convertirnos en el Atlas de otro mundo. Cuando enviemos humanos a Marte, cuando esos humanos establezcan una colonia,
cuando esa colonia eventualmente se vuelva autosuficiente y comience a expandirse, estaremos haciendo exactamente lo que Atlas hace. Estaremos llevando vida de un mundo a otro, no intencionalmente al principio, pero eventualmente, si sobrevivimos lo suficiente, intencionalmente. Enviaremos naves a otros sistemas estelares, y esas naves llevarán vida terrestre consigo. Bacterias, arqueas, tal vez plantas, tal vez animales, definitivamente humanos, y aterrizarán en planetas distantes y contaminarán esos mundos con biología terrestre. Y si esos mundos ya tienen vida propia, esa contaminación podría ser catastrófica. Podría destruir ecosistemas alienígenas que tardaron miles de millones de años en evolucionar, o podría fertilizarlos, añadir diversidad genética, acelerar la evolución. No lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos, porque para cuando lleguemos a otro sistema estelar con planetas habitables, ya será demasiado tarde para hacer estudios prístinos. Ya habremos contaminado ese mundo simplemente con nuestra presencia, nuestras bacterias intestinales, nuestros microbios de piel, las esporas de moho que flotan en el aire de nuestra nave. Todo eso se derramará en el nuevo mundo y cambiará ese mundo para siempre. Somos Atlas. Somos el objeto interestelar que lleva química de la vida a nuevos mundos. Y no podemos detenerlo, incluso si quisiéramos. Porque la vida se expande. Es lo que hace. Es su función biológica fundamental. Copiar, reproducir, expandir, colonizar. Primero la Tierra, luego la Luna, luego Marte, luego los asteroides, luego las lunas de Júpiter y Saturno. Y eventualmente, si sobrevivimos lo suficiente, otros sistemas estelares. Y llevaremos con nosotros toda la biosfera terrestre. No solo humanos, sino todo el árbol de la vida. Bacterias, arqueas, eucariotas. Toda la diversidad genética que evolucionó durante 4.000 millones de años en la Tierra. La exportaremos a la galaxia, así como quizás fuimos importados hace eones. Es un ciclo que Atlas representa perfectamente. Recibe química orgánica de un mundo antiguo, la transporta durante millones de años, la entrega a un mundo nuevo, y ese mundo nuevo eventualmente hace lo mismo. La galaxia entera respira vida, inhala en un sistema estelar, exhala en otro, y nosotros somos parte de ese proceso, no espectadores, no observadores externos, participantes activos, portadores de vida, semillas cósmicas. Y Atlas nos mostró que no estamos solos en esta función, que es común, que es natural, que el universo ha estado haciendo esto durante miles de millones de años. Nosotros solo somos los primeros en darnos cuenta de que somos parte del proceso, los primeros en poder hacer esto conscientemente, intencionalmente, los primeros en poder elegir a dónde llevamos la vida. Y esa es una responsabilidad aterradora, porque significa que podemos equivocarnos. Podemos llevar vida a un mundo que no la quiere. Podemos destruir algo hermoso que nunca conoceremos. O podemos crear algo aún más hermoso. Podemos sembrar la galaxia con variedad, diversidad, complejidad. Podemos asegurar que cuando el Sol finalmente muera y engulla la Tierra, la vida terrestre sobreviva en otros mundos. Podemos convertirnos en los ancestros de toda la vida en 100 sistemas estelares diferentes. Atlas nos dio esa perspectiva. Nos mostró que somos parte de algo más grande, un proceso galáctico de distribución de vida, y ahora tenemos que decidir cómo participar en ese proceso. Con cuidado, con respeto, con la comprensión de que lo que hagamos resonará a través de eones. Así que cuando miramos a Atlas alejándose en la oscuridad, no solo vemos un objeto astronómico interesante, vemos un espejo, vemos nuestro futuro, vemos lo que nos convertiremos cuando finalmente dejemos este sistema solar
y viajemos a las estrellas. Portadores de vida, sembradores de mundos, continuadores de un proceso que es tan antiguo como la galaxia misma. Y aunque Atlas desaparezca más allá de nuestra capacidad de detección, aunque nunca sepamos exactamente de dónde vino o a dónde va, nos deja con una certeza reconfortante. No somos un accidente aislado. Somos parte de la familia galáctica de vida, conectados a través de miles de años luz y millones de años por el simple hecho de que todos compartimos la misma química, los mismos átomos forjados en las mismas estrellas, las mismas moléculas viajando en las mismas rocas. Y eso significa que cuando vayamos a Marte, cuando establezcamos esa colonia, cuando nos convirtamos en una especie multiplanetaria, no estaremos haciendo nada antinatural. Estaremos cumpliendo con nuestra función biológica, nuestra función cósmica, expandir la vida. Porque eso es lo que hace la vida, donde sea, cuando sea, con o sin conciencia. Y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo conscientemente, de elegir hacia dónde va la vida terrestre, de ser los pastores de la biosfera en su viaje a las estrellas. Atlas nos dio ese conocimiento, ese poder, esa responsabilidad. Y ahora tenemos que decidir qué hacer con ello. Podemos quedarnos en la Tierra, esperar a que algo catastrófico nos extinga y dejar que toda la evolución de 4.000 millones de años termine aquí. O podemos ir, expandirnos, sembrar otros mundos y asegurar que incluso si la Tierra muere, la vida terrestre continúa en algún lugar. No es una decisión fácil, pero es la decisión que Atlas nos obliga a confrontar, porque nos mostró que la vida viaja, que siempre ha viajado, que es natural que viaje, y que nosotros somos los próximos viajeros, los próximos portadores de semillas cósmicas, los próximos Atlas. Y cuando finalmente dejemos este sistema solar, cuando nuestra nave interestelar pase cerca de algún planeta alienígena dentro de 1 millón de años, quizás haya alguien allí mirando, alguien con telescopios, alguien preguntándose de dónde venimos, alguien detectando química orgánica, compleja en nuestra nave, alguien dándose cuenta de que no están solos, de que la vida viaja, de que la galaxia está viva, de que ellos también son parte del proceso. Y quizás, si tienen suerte, algún fragmento de nuestra nave caerá en su planeta y llevará consigo moléculas que han estado viajando no solo a través del espacio, sino a través del tiempo. Moléculas que comenzaron su viaje hace 4.000 millones de años en la Tierra, que se replicaron y evolucionaron y eventualmente produjeron humanos, que esos humanos llevaron a Marte, que esos marcianos llevaron a Europa, que esos europeanos llevaron a otro sistema estelar y ahora están aterrizando en un mundo completamente nuevo, listas para comenzar el proceso de nuevo, de vida emergiendo de química, de complejidad surgiendo de simplicidad, de conciencia despertando en un universo que no la garantizaba. Ese es el legado de Atlas. No los datos que recolectamos, no las publicaciones científicas que escribimos, sino la comprensión de que somos parte de algo eterno, un ciclo de vida viajando entre las estrellas, sembrándose a sí misma en mundos nuevos, muriendo en mundos viejos, pero nunca desapareciendo completamente, siempre continuando, siempre expandiéndose, siempre buscando nuevos hogares, y nosotros, accidentalmente conscientes de este proceso, tenemos la oportunidad de participar intencionalmente, de dirigir hacia dónde va la vida terrestre, de asegurar que sobreviva, de multiplicar sus oportunidades, de convertir un planeta con vida en 100 planetas con vida. Y algún día, quizás, en 1000, en 10.000, hasta que la vida terrestre o sus descendientes pueblen una fracción significativa de la galaxia.
Y entonces, cuando el universo finalmente se enfríe y las estrellas se apaguen y todo lo que quede sea oscuridad y muerte térmica, al menos podremos decir esto: intentamos, expandimos, luchamos contra la entropía durante todo el tiempo que pudimos y dejamos semillas en 100 mundos esperando que al menos una sobreviva lo suficiente para ver el final. Ese es el mensaje de Atlas. No que estamos solos, sino que somos parte de la familia de vida que viaja entre las estrellas, conectada a través de eones y años luz, por la simple química de la existencia. Y aunque Atlas se aleje y nunca volvamos a verlo, aunque se pierda en la oscuridad del espacio interestelar para siempre, su mensaje permanece. La vida viaja, la vida continúa. Y nosotros somos los siguientes viajeros. Pero déjame llevarte más profundo en esta idea. Porque Atlas no es solo un mensajero individual, es evidencia de un sistema, de una red, de algo que se parece inquietantemente a un organismo vivo a escala galáctica. Piensa en cómo funciona tu cuerpo. Tienes células, billones de ellas, cada una con su propia función. Células del corazón bombeando sangre, células del hígado filtrando toxinas, neuronas transmitiendo señales. Pero ninguna célula individual conoce el propósito total del cuerpo. Ninguna célula sabe que es parte de algo llamado humano que camina, habla, piensa. Las células solo hacen su trabajo. Consumen nutrientes, se reproducen, mueren, son reemplazadas. Y colectivamente, sin coordinación consciente, crean un organismo. Ahora eleva eso a escala galáctica. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cada estrella es como una célula. Nace de nubes de gas molecular. Vive durante millones o miles de millones de años fusionando hidrógeno. Muere en una explosión que dispersa elementos pesados. Esos elementos se incorporan en nuevas nubes de gas. Nacen nuevas estrellas. Es un ciclo, un metabolismo estelar. La galaxia consume hidrógeno y produce elementos pesados. Inhala gas simple. Exhala complejidad química. Y durante ese proceso, objetos como Atlas viajan entre las estrellas llevando no solo elementos, sino complejidad química organizada. Moléculas orgánicas, precursores de vida. Es como el sistema circulatorio de la galaxia. Atlas y millones de objetos como él son los glóbulos rojos llevando oxígeno molecular, llevando química orgánica de un sistema estelar a otro. No rápido, no eficiente según estándares humanos. Atlas tardará millones de años en llegar a su próximo destino. Pero la galaxia tiene tiempo. Tiene miles de millones de años. Puede permitirse ser lenta. Y el efecto acumulativo es asombroso. Durante los últimos 4.000 millones de años, miles de millones de objetos han viajado entre las estrellas en nuestra galaxia. Cada uno llevando su carga de moléculas. Algunos se estrellan en planetas. Algunos se queman en atmósferas. Pero algunos, los afortunados, aterrizan intactos y depositan su carga química. Y si las condiciones son correctas, esa química comienza a interactuar con el ambiente local. Se disuelve en agua, reacciona con minerales, absorbe energía solar. Y eventualmente, estadísticamente, inevitablemente, algunas de esas moléculas descubren cómo autorreplicarse. Y nace la vida. No de la nada, sino de un proceso galáctico de distribución química que ha estado ocurriendo durante eones. La galaxia está sembrándose a sí misma con vida. No conscientemente, no intencionalmente, sino como un efecto secundario inevitable de su metabolismo estelar. Y nosotros, observadores accidentales de este proceso, finalmente nos damos cuenta. No somos una anomalía. Somos parte del sistema. Somos células en el cuerpo galáctico. Y ahora, por primera vez, una de esas células ha evolucionado lo suficiente
para darse cuenta de que es parte de un cuerpo más grande. Eso te hace preguntarte: si la galaxia funciona como un organismo distribuido, si tiene un metabolismo que cicla materia y energía, si se reproduce sembrando nuevas regiones con química que eventualmente produce vida, entonces, ¿está viva la galaxia? No, en el sentido tradicional. No tiene cerebro central, no tiene consciencia unificada, no toma decisiones, pero cumple con muchos criterios de vida. Metaboliza, se reproduce creando nuevas estrellas y planetas. Responde a su entorno gravitacional. Evoluciona a medida que su composición química cambia con cada generación estelar. Es vida, pero a una escala tan vasta que no la reconocemos como tal. Del mismo modo que tus células no reconocen que son parte de ti. Del mismo modo que las bacterias en tu intestino no saben que viven dentro de un humano. Vivimos dentro de algo vivo. Y solo ahora empezamos a comprenderlo. Atlas es el mensajero que nos llevó a esta revelación. Al mostrarnos que la química prebiótica viaja entre las estrellas, nos mostró que la galaxia tiene un sistema circulatorio. Y si tiene circulación, tiene metabolismo. Y si tiene metabolismo, en algún sentido abstracto pero real, está viva. Y aquí viene la parte que cambia todo. Si la galaxia está viva en este sentido distribuido, entonces cada civilización que evoluciona dentro de ella es como una neurona desarrollándose en un cerebro. La mayoría de las células en tu cuerpo son células somáticas normales. Hacen su trabajo. Mueren. Son reemplazadas. Pero algunas células son neuronas, especializadas para transmitir información, para crear patrones de actividad que generan algo nuevo. Consciencia. Quizás las civilizaciones tecnológicas son las neuronas de la galaxia. La mayoría de los planetas son solo planetas, roca orbitando estrellas, haciendo su trabajo gravitacional. Pero algunos planetas desarrollan vida, y algunos de esos desarrollan vida inteligente. Y esos se convierten en nodos de consciencia en la red galáctica. Si es así, entonces la pregunta no es solo, ¿estamos solos? La pregunta es, ¿cuántas neuronas tiene la galaxia? ¿Es suficiente para generar consciencia galáctica? Y si no es suficiente, ¿cuál es nuestro papel? ¿Somos una de las primeras neuronas? ¿Somos parte del proceso por el cual la galaxia se vuelve consciente de sí misma? Es especulación, por supuesto. Metáfora estirada quizás demasiado lejos. Pero Atlas nos dio permiso para pensar en estas escalas, para ver conexiones que antes parecían absurdas. Porque si objetos como Atlas están constantemente circulando entre las estrellas, llevando no solo moléculas, sino información química, patrones de organización que se preservan a través de millones de años de viaje, entonces la galaxia no es una colección de sistemas estelares aislados. Es una red donde la información fluye lentamente pero constantemente, donde cada sistema estelar está conectado a todos los demás a través de este tráfico de objetos interestelares. No es comunicación en el sentido que normalmente pensamos. No son señales de radio. No son mensajes intencionales. Pero es intercambio de información a nivel químico. Y ese intercambio ha estado moldeando la evolución de la galaxia durante miles de millones de años. La composición química de tu sistema solar no es solo producto de la nube de gas local que colapsó para formarlo. También está influenciada por todo el material que ha sido entregado por visitantes interestelares como Atlas durante los últimos 4.500 millones de años. Y la composición química de otros sistemas estelares ha sido influenciada por material eyectado de nuestro sistema solar cuando asteroides golpearon la Tierra o Marte y lanzaron fragmentos al espacio interestelar. Estamos conectados, químicamente, materialmente, a través del tiempo y el espacio,
por el simple hecho de que la materia circula entre las estrellas. Y si eso es cierto para química no viviente, es aún más cierto para química viviente. Porque la vida, una vez que surge, es aún mejor en preservarse, en viajar, en colonizar nuevos territorios. Si la vida microbiana puede sobrevivir en rocas interestelares, y Atlas sugiere que puede, entonces la vida no está confinada a planetas individuales. Puede viajar, puede mezclarse, puede intercambiarse entre sistemas estelares. Y eso significa que la biosfera de la Tierra podría no ser puramente terrestre. Podría tener contribuciones de vida que evolucionó en otros planetas, viajó aquí en cometas o asteroides y se integró en nuestro árbol de la vida. De hecho, hay evidencia tentativa de esto. Hay ramas del árbol de la vida que parecen no tener ancestros claros, que aparecen súbitamente en el registro fósil sin precursores obvios. Los científicos generalmente explican esto como vacíos en el registro fósil. Pero una explicación alternativa es que esos linajes llegaron del espacio. No como organismos completamente formados, sino como química prebiótica o vida microbiana simple que aterrizó en la Tierra, encontró condiciones favorables y se incorporó en la biosfera existente. Es una idea radical, difícil de probar, pero Atlas la hace más plausible. Porque si la química compleja puede viajar entre las estrellas y permanecer activa, entonces la vida definitivamente puede. Y si la vida puede viajar, entonces el concepto de biosfera planetaria aislada es una ilusión. Todas las biosferas están conectadas a través del intercambio lento, pero constante, de material biológico en rocas interestelares. La galaxia entera es una biosfera, distribuida, fragmentada, pero conectada. Y nosotros somos parte de ella. No importa dónde vayamos en la galaxia, llevaremos con nosotros la firma química de la Tierra. Y nos mezclaremos con firmas químicas de otros mundos que ya están circulando por el espacio. Es hermoso en su forma. Un intercambio constante de diversidad biológica a escala galáctica. Un experimento masivo que ha estado ejecutándose durante miles de millones de años. Y solo ahora, con Atlas, empezamos a verlo. Pero hay un lado oscuro en esta revelación. Si la vida viaja tan fácilmente, si la contaminación biológica entre planetas es inevitable, entonces cada vez que visitamos otro mundo, cada vez que aterrizamos una sonda en Marte o Europa o Encélado, corremos el riesgo de contaminar ese mundo con vida terrestre. Y si ese mundo ya tiene su propia vida, su propia química única que evolucionó independientemente, nuestra contaminación podría destruirla. Las bacterias terrestres podrían ser invasoras en ecosistemas alienígenas. Podrían superar a la vida nativa. Podrían homogeneizar la diversidad química de la galaxia. Es el problema de las especies invasoras elevado a escala cósmica. En la Tierra, cuando introduces una especie en un nuevo continente donde no tiene depredadores naturales, puede devastar el ecosistema local. Conejos en Australia, serpientes en Guam, plantas invasoras en todas partes. Ahora imagina introducir toda la biosfera terrestre en un planeta que tiene su propia evolución independiente de miles de millones de años. Sería catastrófico, o sería fertilizante. Añadiría diversidad. Aceleraría la evolución mediante intercambio genético horizontal entre linajes que nunca se habían encontrado. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es aterradora porque significa que cada decisión que tomamos sobre exploración espacial tiene consecuencias que no podemos predecir. ¿Deberíamos esterilizar completamente nuestras naves espaciales antes de enviarlas a otros mundos? Es imposible. Siempre habrá algunas bacterias que sobrevivan, algunas esporas que se escondan en grietas. ¿Deberíamos evitar visitar mundos que podrían tener vida? Pero entonces, nunca sabremos si tienen vida.
Y si tienen vida, nunca aprenderemos de ella. ¿O deberíamos aceptar que la contaminación es inevitable y parte del proceso natural que Atlas representa? ¿Que la mezcla de biosferas es cómo la galaxia funciona y resistirlo es resistir la naturaleza misma? No hay respuesta fácil, pero Atlas nos obliga a confrontar la pregunta. Nos muestra que somos parte de un sistema más grande y que nuestras acciones tienen consecuencias a escala galáctica. Cuando vayamos a Marte, no solo estaremos estableciendo una colonia humana, estaremos introduciendo toda la biosfera terrestre en un nuevo mundo. Bacterias, arqueas, virus, todo viajará con nosotros y Marte cambiará. Dejará de ser prístino, se convertirá en un híbrido. Parte marciano, parte terrestre, un nuevo tipo de mundo que nunca existió antes. Y si hay vida microbiana nativa en Marte, si está escondida en el subsuelo o en lagos subterráneos, nuestra llegada podría ser su extinción o su salvación. Podríamos matarla o podríamos proporcionarle nuevos genes, nuevas capacidades, nuevas oportunidades. No lo sabremos hasta que sea demasiado tarde para cambiar de opinión. Atlas nos mostró que esto es normal, que es cómo funciona la galaxia, que la mezcla y el intercambio de material biológico ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Pero también nos mostró que ahora somos conscientes del proceso. Y con conciencia viene responsabilidad. Podemos elegir cómo participar. Podemos ser cuidadosos. Podemos documentar qué estamos haciendo. Podemos intentar minimizar el daño mientras maximizamos el aprendizaje. O podemos ser descuidados. Colonizar sin pensar en las consecuencias. Contaminar sin preocuparnos por lo que destruimos. La diferencia es que ahora sabemos que hay una elección. Atlas nos quitó la inocencia. Nos mostró que somos parte de un proceso galáctico y que nuestras acciones importan no solo para nosotros, sino para toda la red de vida en la galaxia. Es una carga pesada. Saber que eres parte de algo más grande, que tus decisiones resuenan más allá de tu planeta natal, que podría ser el ancestro de biosferas en 100 mundos diferentes. Pero también es liberador, porque significa que importas. No cósmicamente en el sentido de que el universo se preocupa por ti, sino biológicamente, como portador de vida, como semilla que puede germinar en suelos alienígenas. Eres Atlas. Cada humano que vaya a Marte es Atlas. Cada bacteria que viaje con nosotros es Atlas. Todos somos portadores de semillas cósmicas. Todos somos parte del sistema circulatorio de la galaxia. Y Atlas, el objeto interestelar que pasó brevemente por nuestro vecindario y luego continuó su viaje eterno, nos dio ese conocimiento. Nos mostró nuestro lugar en el ecosistema galáctico. Y ahora tenemos que decidir qué hacer con ese conocimiento. Podemos ignorarlo, seguir viviendo como si fuéramos una isla, como si nuestras acciones solo nos afectaran a nosotros. O podemos abrazarlo, reconocer que somos parte de una red, que lo que hagamos en Marte afectará el futuro de la vida en la galaxia, y actuar con la sabiduría que esa perspectiva debería traer. No es garantía de que tomemos las decisiones correctas, pero al menos estaremos tomando decisiones informadas, con los ojos abiertos, sabiendo que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Algo que ha estado ocurriendo desde antes de que existiera la Tierra. Algo que continuará mucho después de que el Sol muera. El ciclo galáctico de vida, viajando entre las estrellas, sembrándose, mezclándose, evolucionando. Y nosotros, accidentalmente conscientes de ese ciclo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de participar conscientemente en él. Ahora déjame llevarte al futuro donde aplicamos lo que Atlas nos enseñó, donde nos convertimos activamente en lo que Atlas es pasivamente, portadores de vida a través del cosmos.
La primera misión tripulada a Marte será histórica no solo por las razones obvias, no solo porque pondrá humanos en otro planeta por primera vez, sino porque será el momento en que la vida terrestre comience oficialmente su expansión más allá de la Tierra. Los astronautas que vayan llevarán consigo aproximadamente 39 billones de bacterias en sus cuerpos. Ese es el número promedio de células bacterianas que vive en y sobre un humano adulto. Y esas bacterias no son pasajeros pasivos. Son parte esencial de nuestra biología. Digieren nuestra comida. Entrenan nuestro sistema inmunológico. Producen vitaminas que no podemos sintetizar. No podemos ir a Marte sin ellas. No podríamos sobrevivir. Y no podemos contenerlas completamente. Por muy estéril que intentemos hacer nuestros hábitats marcianos, algunas bacterias escaparán. Se filtrarán en el suelo marciano. Encontrarán nichos en grietas de roca. Tal vez algunas sobrevivirán. Tal vez algunas se adaptarán. Y en ese momento, Marte dejará de ser un mundo prístino. Se convertirá en un mundo contaminado con vida terrestre. Algunos científicos planetarios ven esto como una tragedia. La pérdida de un laboratorio natural donde podríamos estudiar cómo evoluciona un planeta sin vida. La destrucción de potencial vida marciana nativa que podría ser extinguida por invasores terrestres antes de que la descubramos. Y tienen razón en preocuparse. Hay valor científico enorme en planetas prístinos. Hay preguntas que solo podemos responder estudiando mundos que nunca han sido tocados por contaminación terrestre. Pero Atlas nos mostró otra perspectiva. Que la contaminación cruzada entre mundos no es antinatural. Es el proceso normal por el cual la galaxia ha funcionado durante miles de millones de años. Nosotros no inventamos la panspermia. Solo nos volvimos conscientes de ella. Y ahora que somos conscientes, podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo intencionalmente, con cuidado, documentando cada paso, estudiando qué sucede cuando introducimos vida terrestre en un ambiente marciano. Porque esa es la única forma en que la vida terrestre sobrevivirá más allá del tiempo de vida del Sol. El Sol tiene aproximadamente 5.000 millones de años de combustible restante. En 1.000 millones de años, su luminosidad habrá aumentado lo suficiente para evaporar los océanos de Sindondedo, la Tierra. En 3.000 millones de años, la Tierra será un planeta infernal como Venus. Si queremos que la vida terrestre continúe, tiene que dejar la Tierra. Y Marte es el primer paso obvio. Luego, las lunas de Júpiter. Europa con su océano subsuperficial. Encélado con sus géiseres de agua. Titán con sus mares de metano. Cada uno de esos mundos será transformado por nuestra presencia. Cada uno dejará de ser prístino. Se convertirá en un híbrido. Parte de su química original. Parte vida terrestre introducida. Y eso no es malo. Es evolución a escala planetaria. Es como surgen nuevas biosferas. A través de la mezcla, el intercambio, la hibridación, la Tierra misma es producto de este proceso. Hace 4.000 millones de años fue bombardeada por cometas y asteroides que probablemente trajeron no solo agua, sino moléculas orgánicas complejas. Esas moléculas se mezclaron con química local, reaccionaron en charcos de marea. Y eventualmente algo logró autorreplicarse y comenzó la vida terrestre. Pero no comenzó completamente desde cero. Comenzó con una ventaja, con componentes prefabricados que viajaron desde otros sistemas estelares. Ahora nosotros seremos los componentes prefabricados para Marte y para otros mundos. Seremos la química compleja que aterriza en un nuevo planeta y le da una ventaja en su camino hacia la vida. Es hermoso cuando lo ves desde esa perspectiva. No somos invasores. Somos fertilizante. Somos semillas. Somos el siguiente capítulo en una historia que comenzó hace miles de millones de años.
Y Atlas fue el mensajero que nos trajo esa perspectiva, que nos mostró que este proceso es natural, común, parte de cómo funciona la galaxia. Pero aquí está la diferencia crucial entre nosotros y Atlas. Atlas es pasivo. Va donde la gravedad lo lleva, no tiene elección, no tiene intención. Nosotros sí. Podemos elegir a dónde vamos, podemos elegir qué vida llevamos con nosotros, podemos elegir cómo interactuamos con mundos nuevos. Y esa es una responsabilidad aterradora, porque significa que podemos equivocarnos. Podemos ir a un mundo que tiene vida única y destruirla. Podemos homogeneizar la diversidad de la galaxia en lugar de enriquecerla. O podemos hacerlo bien. Podemos ir con cuidado, estudiar antes de contaminar, documentar antes de transformar, preservar mientras expandimos. No hay manual de instrucciones para esto. Atlas no vino con una guía de ética de panspermia. Solo nos mostró que sucede, que siempre ha sucedido, que es natural. Pero natural no significa automáticamente bueno. El cáncer es natural. Los depredadores matando presas es natural. La extinción es natural. Y nosotros, únicos en tener conciencia de este proceso, tenemos que decidir qué tipo de sembradores seremos. ¿Cuidadosos o descuidados? ¿Respetuosos o explotadores? ¿Preservadores de diversidad o homogeneizadores? La respuesta probablemente será complicada. Probablemente seremos un poco de todo. Cometeremos errores. Destruiremos cosas sin querer. Pero también crearemos cosas nuevas. Biosferas híbridas que nunca existirían naturalmente. Y todo eso es parte del experimento. El gran experimento de la galaxia sembrándose a sí misma con vida. Probando combinaciones. Viendo qué funciona, qué sobrevive, qué evoluciona en complejidad creciente. Nosotros somos solo una de esas combinaciones. Vida basada en carbono que evolucionó en un planeta rocoso a distancia media de una estrella GW, que desarrolló conciencia, que desarrolló tecnología, que ahora está a punto de volverse multiplanetaria. Somos interesantes, únicos en nuestros detalles específicos, pero probablemente no únicos en el patrón general. Probablemente hay muchos otros linajes en la galaxia que han hecho el mismo viaje. De vida unicelular a vida multicelular, a consciencia, a tecnología, a expansión interplanetaria. Y algunos de esos linajes probablemente ya están sembrando otros mundos. Intencionalmente. Con propósito. Y quizás nosotros somos uno de los mundos que sembraron. Quizás la vida terrestre no comenzó aquí. Comenzó en otro sistema estelar. Viajó en una roca como Atlas. Aterrizó en la Tierra joven. Y evolucionó durante 4.000 millones de años hasta producir humanos. Y ahora nosotros estamos a punto de hacer lo mismo. Llevar vida terrestre a Marte. Y comenzar un nuevo linaje evolutivo que en 4.000 millones de años producirá algo que no podemos imaginar. Algo que mirará hacia atrás a su historia. Encontrará evidencia de que sus ancestros vinieron de la Tierra. Y se preguntará lo mismo que nosotros nos preguntamos. ¿De dónde vinieron mis ancestros antes de llegar a su primer planeta? Es una regresión infinita. Vida viajando de estrella en estrella, de planeta en planeta. Cada salto añadiendo diversidad. Cada aterrizaje creando oportunidades para nueva evolución. Y quizás no hay un comienzo absoluto. Quizás la vida ha estado viajando por la galaxia durante toda su existencia de 13.000 millones de años, pasando de generación estelar en generación estelar, siempre adaptándose, nunca extinguiéndose completamente. Es una idea reconfortante, que la vida es tan antigua como las estrellas, que hemos estado aquí todo el tiempo, solo cambiando de forma, evolucionando, pero nunca desapareciendo. Y Atlas es evidencia de que podría ser cierto, porque si objetos interestelares
pueden mantener química activa durante millones de años de viaje. Entonces la vida definitivamente puede hacer el mismo viaje. No como organismos complejos, probablemente no como plantas o animales, pero como microorganismos, bacterias, arqueas, esporas diseñadas por la evolución para sobrevivir condiciones extremas. Y esos microorganismos, una vez que aterrizan en un nuevo mundo con las condiciones correctas, comienzan el proceso de nuevo. Se multiplican, evolucionan, se diversifican, y eventualmente, si el planeta tiene suerte, algo evoluciona a conciencia. Mira hacia arriba, se pregunta de dónde vino, y el ciclo continúa. Nosotros estamos en ese ciclo ahora, en el punto donde la vida consciente decide convertirse en vida multiplanetaria. Es un punto crítico, un filtro, porque no todas las civilizaciones lo logran. Algunas se autodestruyen antes de poder salir de su planeta natal. Guerra nuclear, colapso ecológico, inteligencia artificial descontrolada. Hay muchas formas de fallar, y algunas simplemente deciden no ir. Deciden que el costo es demasiado alto, que el riesgo es demasiado grande, que es más seguro quedarse en casa. Y esas civilizaciones eventualmente se extinguen cuando su estrella muere, o cuando un asteroide golpea, o cuando su clima cambia demasiado. Solo las civilizaciones que se expanden sobreviven a largo plazo. Solo las que se convierten en sembradores cósmicos como Atlas dejan un legado que dura más allá de la vida de su estrella. Nosotros estamos en ese punto ahora, decidiendo. ¿Nos expandimos o nos quedamos? ¿Nos arriesgamos o jugamos a lo seguro? Y Atlas nos está diciendo, expándanse, porque eso es lo que hace la vida. Eso es lo que siempre ha hecho. Desde las primeras bacterias colonizando nuevos nichos en la Tierra hasta nosotros a punto de colonizar Marte. La vida se expande. Es su naturaleza fundamental. Y resistirlo es resistir lo que somos. Entonces iremos. No porque tengamos todas las respuestas. No porque sepamos con certeza que es la decisión correcta, sino porque es lo que la vida hace. Y nosotros, a pesar de nuestra tecnología y nuestra ciencia y nuestra filosofía, seguimos siendo vida. Seguimos obedeciendo los mismos impulsos que hacen que una bacteria se divida o que una planta crezca hacia la luz. El impulso de continuar, de expandirse, de asegurar que el linaje sobreviva. Y cuando pongamos el primer pie humano en Marte, cuando ese astronauta deje su huella en el polvo marciano, no solo estará haciendo historia humana, estará continuando una historia que comenzó hace miles de millones de años. La historia de la vida viajando entre mundos, sembrándose, persistiendo, evolucionando. Y Atlas habrá sido el mensajero que nos enseñó a ver esa historia, que nos mostró nuestro lugar en ella, que nos dio la perspectiva necesaria para entender que no somos intrusos en el cosmos. Somos participantes nativos en el proceso más antiguo de la galaxia, el proceso de la vida encontrando caminos para persistir, para sobrevivir, para continuar existiendo, contra toda probabilidad. Y ahora, equipados con ese conocimiento, con esa perspectiva, vamos hacia Marte, hacia Europa, hacia Encélado, y eventualmente, si sobrevivimos lo suficiente, hacia otros sistemas estelares, llevando con nosotros la antorcha de la vida terrestre, manteniendo viva esa llama, esparciéndola a tantos mundos como podamos alcanzar. No porque el universo nos ordene hacerlo, sino porque es lo que somos. Semillas cósmicas, como Atlas, como todos los objetos interestelares que han viajado antes que nosotros. Solo que nosotros lo hacemos conscientemente, con intención, con la esperanza de que algún día, en algún mundo distante, algo que descienda de la vida terrestre mire hacia arriba, vea las estrellas y comprenda que es parte de una familia galáctica. Una familia conectada no por señales de radio
o por comunicación directa, sino por el simple hecho de que todos compartimos el mismo origen químico. Todos somos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, organizados en patrones complejos que aprendieron a autorreplicarse. Todos somos hijos de las estrellas. Literalmente, los átomos en nuestros cuerpos se forjaron en núcleos estelares. Se dispersaron en explosiones de supernovas. Se recombinaron en nuevas nubes de gas. Formaron nuevas estrellas, nuevos planetas. Y en algunos de esos planetas, esos átomos descubrieron cómo organizarse en algo que puede preguntarse de dónde vino. Eso es lo que somos. Polvo de estrellas que evolucionó hasta poder contemplar las estrellas. Y Atlas es polvo de estrellas viajando entre estrellas. Aún no consciente, pero químicamente activo, experimentando, evolucionando lentamente. Y quizás, en algún momento de su viaje futuro, en algún planeta aún no descubierto, las moléculas en Atlas contribuirán a la formación de algo consciente. Algo que hará las mismas preguntas que nosotros, y el ciclo continuará. Como siempre ha continuado. Como siempre continuará. Mientras haya estrellas brillando, mientras haya planetas orbitando, mientras haya química compleja, encontrando formas de persistir, la vida viajará, se sembrará, se expandirá. Y nosotros somos afortunados de ser la parte de ese proceso que puede apreciarlo, que puede maravillarse ante él, que puede participar conscientemente. Ese es el regalo que Atlas nos dio, no datos, no respuestas definitivas, sino perspectiva. La comprensión de que somos parte de algo más grande, algo más antiguo, algo que continuará mucho después de que nuestra especie se haya ido. Y con esa perspectiva, con esa humildad cósmica, vamos hacia adelante, hacia Marte, hacia las estrellas, no como conquistadores, sino como semillas, como continuadores de un proceso que nos precede y que nos sobrevivirá. Y aunque no sepamos exactamente a dónde nos llevará este camino, sabemos que es el camino correcto, porque es el camino que la vida siempre ha tomado, hacia afuera, hacia la complejidad, hacia la persistencia contra toda probabilidad. Ese es nuestro legado, ese es nuestro destino, no porque lo elijamos, sino porque es lo que somos. Vida, en su viaje eterno a través del cosmos. Gracias, Atlas, por mostrarnos el camino. Aunque nunca volvamos a verte, aunque te pierdas para siempre en la oscuridad del espacio interestelar, tu mensaje permanece. La vida viaja, la vida continúa. Y nosotros somos la siguiente generación de viajeros, llevando la antorcha, manteniéndola encendida, pasándola a mundos futuros, para que la luz de la consciencia nunca se apague completamente, para que siempre haya alguien, en algún lugar, mirando hacia arriba y preguntándose. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro regalo al universo. No importancia cósmica, sino persistencia biológica. Y es suficiente, más que suficiente. Es todo lo que la vida ha necesitado alguna vez. La voluntad de continuar, de adaptarse, de encontrar formas de sobrevivir. Y nosotros, herederos de 4.000 millones de años de esa voluntad, la llevaremos con nosotros a las estrellas.